quedar muy claro el tema de hoy. El tema es la regeneración. Nosotros hemos visto todas las etapas por las que ha pasado Colombia a través de la historia, sus cambios políticos, geográficos, económicos y todos los cambios que ha tenido Colombia. Aunque el periodo del gobierno tuvo una época de bonanza económica, es decir, que tuvieron buenas entradas económicas, el libre comercio y la apertura del mundo condujeron a una crisis. Es decir, que a pesar de que hubo una buena época, también esa época también fue marcada, también cuando se abrió el libre comercio, hubo una crisis económica porque los productos que habían internamente acá en Colombia no se podían vender, sino estaban trayendo productos de otros lados y esos productos los vendían más baratos, lo que sucede en la actualidad. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los productos colombianos, pues son de mejor calidad, pero son un poco más costosos. Que si ustedes van y compran, no sé, un juguete chino, el juguete chino es más barato, pero el juguete chino le dura un ratico al niño, medio lo sacó de la bolsa, ya se rompió. O nosotros compramos algo barato, por ejemplo, en el Todamil, lo sacamos, jugamos un ratico y al ratico a los 20 minutos ya está roto, porque no es como juguetes de calidad. Así mismo pasó en ese momento. Entonces, digamos que la importación de otros productos hacia Colombia y productos que Colombia ya tenía afectó la economía. Esto lo impuso el Partido Conservador. El Partido Conservador fue una clase dominante que surgió gracias a la apertura del comercio del periodo anterior. Ustedes saben, mis amores, que los surgimientos de los partidos políticos los primeros fueron el liberal y conservador, y que el conservador quería tener el poder total de toda la política, economía, de los puestos que habían en el gobierno. Entonces, en esa época, el conservador tenía mayor cantidad de personas en el gobierno y más encima, pues el presidente era conservador, entonces todo lo que ellos quisieron hacer lo pudieron hacer en su época. Estos grupos consideraron que necesitaban un Estado fuerte y centralizado. ¿A qué se refiere centralizado? A que el poder debía estar centralizado en un solo lugar, que no podían, digamos, los otros estados poder tomar decisiones, sino que el gobierno daba orden y usted va y lo hace. O sea, es yo digo y usted lo hace, como ahorita están en Venezuela. Ustedes saben que tienen un presidente dictador y todo lo que diga el presidente se debe hacer. Y no tienen derecho ni a reclamar ni a decir nada, sino debería ser centralizado y debería ser fuerte. Debería exigirle a la población que lo que ellos dijeran se tenía que hacer. Debía ser capaz de invertir en todos los ámbitos de la vida nacional, economía, cultura, política e inclusive la moral de los ciudadanos. Es decir, ellos querían también poder opinar si los ciudadanos tomaban una decisión, si hacían cualquier cosa, debían de primero que todo consultar con el gobierno. Entonces estaban como muy demarcados aquí, lo que ellos decían se hacía y como ellos se dijeran tocaba hacer. Por esta razón y porque se dio un vuelco de las reformas liberales de los años anteriores, el periodo comprendido entre el año de 1878 y 1898 se denominó regeneración y sus políticas fueron promovidas por Rafael Núñez. Antes de eso, los liberales, ustedes saben que hubo una guerra entre liberales y conservadores, empezaron a turnar. Un año gobernaban los liberales, un año los conservadores. Un año los liberales, un año los conservadores. Pero resulta que los conservadores pudieron estar en el puesto 10 años. Entonces, pues no hubo como ese acuerdo y entonces los conservadores lo que hicieron fue tumbar las leyes que los liberales habían podido montar. El eje de todos los acontecimientos del periodo fue la Constitución. Ellos hicieron una Constitución en el año de 1886 y volvieron a escribir las principales bases del Estado, volvieron a reescribir la Constitución con las ideas de ellos. Algunos de sus principios, o sea, estos principios de esta Constitución fueron: la participación democrática se permitió solamente en algunas clases sociales. Es decir, si las personas eran pobres, pues no tenían derecho a participar en ninguna democracia, ni a votar, ni a elegir, ni a postularse, ni a nada. Si las personas no tenían una clase social alta, no tenían derecho a participar en la democracia. Se dio restricciones a la libertad de prensa. Pues resulta, mis amores, que si ellos querían publicar algo, no sé, un periódico, algo que ellos quisieran hacer, pues primero tenían que pedirle permiso al gobierno para poder publicar algo. Ellos por libertad no lo podían hacer, tenían que pedirle permiso al gobierno, o sea, estaban demasiado coaccionados y todo lo que tuvieran que hacer tenía que todo estar consultado por el gobierno. Unificación y centralización del gobierno, lo que ya les había explicado, mis amores, que se unificó y que el gobierno era centralista, o sea que solamente se tomaba la decisión en cabeza del presidente.
Creación de departamentos administrativos en vez de estados, empezaron a aparecer los departamentos, entonces ya no en estados, sino departamento de Cundinamarca, como lo conocemos actualmente, departamento de La Guajira, y cada lugar estaba conformado por departamento, no por estado. ¿Por qué por departamento? Porque resulta que si antes cuando eran estados ellos tenían derechos a colocar sus leyes y pues obvio que se acogían a la ley principal del país, pero si tenían que tomar alguna decisión se acogían. Por ejemplo, en la actualidad que estamos viviendo nosotros en este momento, la pandemia que tenemos en este momento tan fuerte, la decisión, digamos, por municipio y por departamento la toman sus gobernantes. ¿Sí recuerdan quién gobierna el departamento? ¿Quién es el que gobierna el departamento? ¿Quién ¿Aquí? recuerda? Sí, Nicolás García. Nicolás García. Nicolás García, que es nuestro gobernador. Resulta que, por ejemplo, una decisión como ahorita lo de la pandemia, Nicolás García dijo, en Cundinamarca no se van a abrir los colegios hasta que no en el municipio donde haya coronavirus no exista digamos, un solo caso de coronavirus durante alrededor de 40 días. Es decir, que hasta que no pasen 40 días sin que aparezca un nuevo caso no se pueden reabrir colegios. Nosotros ya íbamos en 20 y luego se estalló eso, ahorita ya van como 42 casos, bueno, está súper difícil. Entonces, él dice eso y luego el alcalde también tiene su derecho a tomar su decisión. Entonces el alcalde dice, bueno, en mi municipio yo no voy a abrir hasta que no sea seguro y tienen que existir unos protocolos de sanidad para que los estudiantes puedan estar seguros. Bueno, entonces eso ya es libertad. Cada gobernador y cada alcalde toma las decisiones para su municipio. Como hay municipios, mis amores, que no hay COVID, pues esos municipios sí van a poder reabrir. Eso es a lo que vamos. En este momento el gobierno ya no es centralizado, es descentralizado. Es decir, el presidente da una orden y pues cada persona la acoge, pues obvio que se acoge a la ley, pero la puede manejar de acuerdo a las necesidades que tenga su departamento o su municipio. Otro que también fue otro de los principios de esta Constitución fue que la Iglesia Católica recuperó su capacidad de intervenir en decisiones del Estado. Desde que llegaron los españoles y conquistaron el territorio americano, la Iglesia Católica fue uno de los principales, ella jugó uno de los papeles más importantes en todo. Gobierno, obligatoriedad de la religión, los indígenas tenían que ser católicos, o sea, esa religión tomó un poder tan fuerte, mis amores, que la iglesia tomaba decisiones con el Estado. Es decir, si hoy van a colocar un impuesto, la iglesia tiene que estar presente para ver si aprueba o no aprueba ese impuesto. Si hoy van a colocar una nueva ley, la iglesia también contaba en esas leyes. En ese momento la iglesia hacía parte del Estado y de las decisiones del Estado. En la actualidad no. Educación católica obligatoria, es decir, se colocó la educación católica como la religión oficial de Colombia y era obligatoria en todos los colegios. Cuando yo estudiaba, a mí me enseñaban religión y yo tenía que tomar la clase de religión. Obvio que yo soy católica, pero por ejemplo las personas que no eran católicos y los obligaban a tomar esta religión, pues era un poco complicado, porque pues ya ahorita en la actualidad cada quien tiene derecho a escoger su religión, es libre de creer o no creer. Entonces, pues en ese momento fue muy complicado porque algunas personas pues tenían una religión diferente y los obligaban a estudiar y aprender la religión católica. Entonces, en ese momento fue cuando la iglesia tomó un gran poder. Ellos tenían el poder porque todos los colegios debían de ser católicos. Tomaban decisiones, les rendían tributo, es decir, si las personas les pagaban impuestos. O sea, la iglesia católica tuvo un fuerte poder en el Estado por muchísimos años. Bueno, mis amores hermosos. Entonces, la actividad del día de hoy es observar el video y realizar un dibujo de lo que más te llamó la atención y escribir por qué. Vuelvo y le repito, mis amores, no es escribir porque me pareció bonito, porque la iglesia me gusta, porque los dibujos me gustan. No, mis amores hermosos, ustedes ya están en quinto. Vamos a hacer un buen trabajo. Puede ser corto, o sea, yo no estoy diciendo desciéndase a 20 renglones, explícame. No, sino simplemente muy puntuales. Me llamó la atención esto de la historia y por eso lo dibujé. Me llamó la atención, me llamó tanto la atención esta parte del video que la voy a escribir y la voy a dibujar. No les estoy diciendo extenso, puede ser 2 renglones, mis amores, 3 renglones, pero eso sí que tengan que ver con el video, ¿listo? Que tengan que ver con lo que ustedes van a escuchar en este momento. Ya acá les voy a compartir. Y vamos a poner mucha atención. ¿Listo, mis amores?
Fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX, más exactamente en 1875 hasta 1885. Este movimiento fue liderado por Antonio Caro. Su objetivo era cambiar la relación que tenía el gobierno de la sociedad colombiana a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia y que convirtió La regeneración fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX, más exactamente en 1875 hasta 1885. Este movimiento fue liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia y que convirtió al país en una república federal. El movimiento regenerador estaba conformado por los conservadores y los liberales moderados, en oposición a los liberales radicales, que ostentaban el poder. Para ir más a fondo vamos a comenzar la explicación de este acontecimiento histórico. El 1 de abril de 1878 tomaba posesión de la presidencia de la República el general Julián Trujillo. Era presidente del Congreso don Rafael Núñez y, en calidad de su investidura, dio posesión al nuevo mandatario. En su discurso, Núñez pronunció aquella famosa frase que signaría desde entonces una época de trascendental importancia para nuestra historia, la época de la regeneración administrativa fundamental. Fue su sentencia premonitoria. Para él, el punto de no retorno y el dilema de regeneración. Y acá ya tengo el video cargado. Yo también, solo falta ponerle play ya. Tienes el audio apagado. Listo, por favor, Steven, me lo compartes, gracias, que tú tienes buena capacidad, siempre te funciona súper bien, entonces yo voy a la segura con ese video siempre. Esto, dame un segundito, que no me salió aquí. De la presidencia de la República el general Julián Trujillo. Era presidente del Congreso don Rafael Núñez y, en calidad de su investidura, dio posesión al nuevo mandatario. En su discurso, Núñez pronunció aquella famosa frase que signaría desde entonces una época de trascendental importancia para nuestra historia, la época de la regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Fue su sentencia premonitoria. Para él, la crisis había llegado a un punto de no retorno y el dilema de regeneración o catástrofe debería ser resuelto por Trujillo mediante una política diferente. Ese era su gran transformación que le demandaba Núñez al posesionarlo. Tendría que pasar un decenio de profundos traumatismos económicos y políticos, para que no Trujillo, sino el mismo Núñez emprendiera aquella misión histórica que se había trazado, la de la regeneración. Una guerra civil, levantamientos en casi todos los estados, la división del Partido Liberal, un reamiento del Partido Conservador, sus enfrentamientos políticos entre los dos partidos y dentro de cada uno de ellos, crisis económicas y medidas gubernamentales de todo tenor, conducían el país a una transformación radical de su política y de su economía, cuyas repercusiones para su desarrollo han sido de trascendencia definitiva para el siglo XX. Poco a poco, la frase lapidaria de Núñez se iría imponiendo irremediablemente hasta lograr que todo el país, amigos y enemigos, neutrales e indiferentes, partidarios y opositores, vivieran lo que la historia iría a llamar la regeneración fundamental de Colombia. Ahora vamos a explicar un poquito qué fue la crisis del radicalismo y los problemas que hubo entre la Iglesia y el Estado. No podía ser de otra manera. Largas y profundas luchas entre los liberales y los conservadores habían convertido las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la piedra de toque de diferenciación entre los dos partidos en su proceso de desarrollo y consolidación. No se trataba simplemente de un conflicto sobre las creencias religiosas o sobre la autenticidad de la profesión de fe católica. Lo que estaba en juego era una concepción del Estado, de la política y del desarrollo económico. La separación de la Iglesia y el Estado fue un principio político fundamental para el liberalismo del siglo XX en Colombia. Significaba la defensa de la democracia. Representaba la única forma de romper los vínculos del feudalismo y del régimen económico de la colonia. Mosquera decía que con los tributos recogidos por la Iglesia y exportados por el clero Colombia se hubiera podido dotar de ferrocarriles. Para mitad de siglo no quedaba en el país tierra que no estuviera grabada por los censos eclesiásticos. Por eso Mosquera se enfrentaría al clero, extinguiría los conventos, los monasterios y las casas de religiosos que rehusaran someterse a las reformas económicas
económicas y políticas de carácter democrático y progresista. La Iglesia iba a seguir defendiendo hasta nuestros días la supremacía del poder eclesiástico sobre el civil, dado el origen divino de este último y la representación que aquel tenía de Dios en la tierra y, aunque le sería imposible llegar a imponerlo en su totalidad, reivindicaba en ese entonces y lo seguiría haciendo, al menos en nuestra patria, la injerencia suya en el gobierno de los pueblos. La regeneración como una realidad histórica solo se hizo posible con el arribo de Núñez al poder y la derrota definitiva de los radicales. Aunque en 1880 Núñez llegó a la presidencia, no contó entonces con las condiciones de poder para llevar a cabo su regeneración. Tuvo que pasar a la guerra de 1885 y el descalabro de los liberales unificados, la alianza con todos los sectores del Partido Conservador, para poder imponer sus reformas regeneradoras. Para llegar allí transcurrieron 4 etapas: la etapa del desastre radical, la etapa de la traición de Núñez, la etapa de la alianza con el Partido Conservador, la etapa de la reforma constitucional. Profe, no se Hola escucha. Federico, mucho gusto. Soy Nicolás.